En nombre de la gran familia Cestaticket, quiero darle las gracias a todos y a todas por estar aquí compartiendo con nosotros valiosísimos minutos de su tiempo. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. En primer término, gracias a Cestaticket por esta invitación que me hace para conversar con ustedes sobre un tema que nos interesa a todos, cómo está evolucionando la economía venezolana y qué se espera para lo que resta del año. Bueno, la primera lámina que les quiero presentar es una lámina histórica donde se resume básicamente el comportamiento durante el año 2008 de dos variables fundamentales: las reservas internacionales en las barras que están coronadas aquí con una coronita, que eran los recursos que todavía mantenía el Fondo de Inversiones de Estabilización Macroeconómica en el Banco Central, estaban más o menos en el orden de los 800 y tantos millones de dólares, y el resto son las reservas internacionales en poder del Banco Central. A mediados del año 2008, después de un proceso de aumento muy acentuado en la primera mitad del año 2008, el 11 de julio de ese año los precios llegaron a su máximo nivel histórico. Eso generó a lo largo de todos estos años, 2004, 2005, 2006, unos ingresos adicionales muy importantes para Venezuela, no solamente en divisas, sino que el fisco nacional percibió una cantidad muy importante de recursos adicionales que le permitió, o que llevó, mejor dicho, o incentivó al Ejecutivo a implantar una política que llamamos los economistas típicamente una política fiscal expansiva, una política de gasto, de incremento de gasto, a través de la cual se inyectaban a la economía los recursos adicionales que venían del petróleo. Si algo nos enseña la historia de décadas pasadas, es que estos periodos de alza en los precios del petróleo vienen después seguidos por colapsos o por reducciones abruptas de los precios del petróleo, y por lo tanto lo prudente es que se ahorre parte de esos ingresos adicionales en un fondo de estabilización macroeconómica, para que de esa forma, cuando vengan los malos años, los años de bajos precios del petróleo, se cuente con recursos con que palear, digámoslo así, la reducción de los ingresos petroleros. Como ustedes saben, Venezuela tiene un control de cambio desde marzo del año 2003, un control de cambios que se ha caracterizado por ser un control de cambios con tipo de cambio fijo y único, tradicionalmente, que hizo que desde marzo del año 2005 hasta enero del año 2010, hasta enero del año 2010, los precios estuviesen congelados o fijos en un nivel de 2 bolívares 15 por dólar. Esos 2 bolívares 15 por dólar que estuvieron presentes durante 4 años y 10 meses, hicieron que el bolívar se apreciara tremendamente y que tuviéramos una moneda tremendamente sobrevaluada, porque en la medida en que teníamos un tipo de cambio fijo, pero teníamos a su vez una inflación muy superior a la inflación que padecen nuestros principales socios comerciales, pues obviamente esos 2 bolívares 15 que costaba un dólar, compraban cada vez menos en Venezuela en comparación a lo que compraba un dólar afuera. Y eso es un proceso de apreciación real de la moneda que desemboca pues inevitablemente en situaciones de sobrevaluación muy importantes, y que esa sobrevaluación se mide comparando ese tipo de cambio nominal de 2 bolívares 15 que estuvo vigente en 4 años y 10 meses con el tipo de cambio de paridad de importaciones, que es más o menos cuántos bolívares se necesitan para comprar en Venezuela lo mismo que compra un dólar afuera. Al comparar esas dos tasas de cambio, teníamos que el tipo de cambio generaba una situación de sobrevaluación de la moneda descomunalmente alto. ¿Qué mejor negocio podía haber en Venezuela que obtener dólares a 2.15, dólares que en el mercado paralelo valían casi 3 veces más, y que con él podíamos adquirir en el exterior más del doble de lo que se podían adquirir con los bolívares que costaba ese dólar? Esto es el comportamiento del empleo y el salario, de la situación laboral, la cual, como ustedes pueden ver aquí nada más está desde el año 2007, pero si tuviéramos desde el año 2003, la tasa de desempleo en el año 2003 llegó, en el año caótico del paro petrolero, etcétera, llegó a 18%, y eso fue disminuyendo paulatinamente durante los años de la bonanza económica,
hasta llegar a 7,4% en el año 2008, para luego en el año 2009 y 2010, que fueron años de recesión económica, volver a aumentar y estar ubicado en promedio en el año 2011 en 9,6%. El desempleo de febrero fue de 8,8%, pero ese desmejoramiento en la situación de empleo se debe obviamente a una situación de recesión económica que hemos vivido desde el año 2008 y 2009, perdón, 2009-2010. Y hoy en día inclusive más del 53% o en torno al 53% de la fuerza laboral está siendo afectada o por situación de desempleo o por situación de subempleo. También eso se ha reflejado mucho en las remuneraciones, en la capacidad de compra, lo que estaban mencionando ustedes al comienzo, antes de la presentación, la capacidad de compra del venezolano. Este es el índice, el comportamiento, de la variación del índice de remuneraciones que publica el Banco Central en términos reales. Las remuneraciones, el Banco Central toma todas las remuneraciones que perciben los trabajadores, no solamente sueldos y salarios, sino cesta ticket, bono vacacional, prestaciones sociales, bonos de cualquier tipo, bonificaciones excepcionales, etc. Todas las remuneraciones de los trabajadores, y entonces ve cómo evolucionan esas remuneraciones y las expresa en un índice. Cuando nosotros corregimos ese índice por el fenómeno inflacionario, ¿okay?, entonces obtenemos cuál es el comportamiento o la variación de la capacidad de compra de la remuneración que perciben los trabajadores en el sector privado y en el sector público. Ya en el año 2008, fíjense ustedes lo que sucedió. La capacidad de compra bajó en casi 5% para todos los venezolanos, 5,9% en el sector privado y 2,9% en el sector público. Pero fíjense lo que sucedió en los 2 años de recesión económica, 2009 y 2010. Los trabajadores del sector público han visto contraída su capacidad de compra en 7,4% y 11,5% en el año 2010. De hecho, en el último trimestre del 2010 versus el último trimestre del 2009, esa contracción a nivel del sector público estuvo cercana al 15% en capacidad de compra de los empleados públicos. Mientras que en el sector privado hubo caída también, pero de menor intensidad, haciendo que en promedio los trabajadores en Venezuela hubieran contraído su capacidad de compra en 5,8% en el 2009 y 5,4% en el 2010. Es decir, en estos años se revirtieron lo que se había ganado en los años de la bonanza económica, sin duda alguna. Y hoy en día los trabajadores están padeciendo. Finalmente me voy a referir a esta parte de la inflación. En lo que va del año 2011, en el primer trimestre del año 2011, la inflación acumulada en comparación con el primer trimestre del año 2010 está a nivel de consumidor, esto para el área metropolitana de Caracas, en 28,7, que es una inflación muy alta. Resumiendo, pues para nosotros este no va a ser un año favorable, este va a ser un año donde podemos tener un crecimiento positivo. Ojalá que los voceros del gobierno estén en la razón de que se pueda comenzar a materializar un crecimiento muy alto, pero no vemos realmente cómo se puede materializar ese crecimiento muy alto. Disciplina fiscal, implicando no solamente esto, restricción o moderación del gasto público, sino financiamiento de ese gasto público, evitar estímulo de oferta, de que haya abundancia de oferta de bienes y de servicios que se puedan adquirir, estímulo a la inversión para hacer que las actividades productivas sean mucho más eficientes. Gracias. Bueno, que tuvimos hoy la oportunidad de compartir o de escuchar pues al economista Pedro Palma, una persona pues bien reconocida en el ambiente económico nacional, lo cual pues siempre es importante escuchar sus últimos análisis. Yo creo que estas reuniones, estos desayunos, tienen que ser repetidos por empresas importantes como Cesta Ticket. Ha sido una actividad bien interesante. Aplaudo a Cesta Ticket por este tipo de iniciativas y bueno, esperamos que en el futuro se sigan desarrollando.